Hola, mis queridos. Espero que a estas alturas del partido no estén aburridos de nosotros porque nos falta mucha carreta por contar. Hoy vamos a seguir hablando de este lugar, de nuestra América Latina. ¿Cómo es de lindo este continente, cierto? Pero así como es de lindo y de rico, está lleno de problemas. Pero son problemas que entre todos, si nos lo proponemos, vamos a poder resolver. Ya sabemos que los españoles vinieron y casi se quedan con todo, pero también sabemos que hubo héroes que nos dieron la independencia. La independencia, aunque es chévere, trae sus cosas, entre ellas una muy grave que es el vacío de poder. ¿Vacío de poder? ¿Qué será eso? Pues eso pasa cuando no tenemos a nadie que sea el líder natural de algo. Y eso nos pasa porque había muchos peleando entre sí por gobernar. Así las cosas se vuelven inestables. Muchos cambios y muy seguidos. Esta inestabilidad lo que hizo fue que surgieran unas figuras que se llaman así. Les voy a contar cómo se llaman. Se llaman caudillos. Y esta palabreja es justamente el tema de nuestra clase de hoy. Así que ya ahorita les voy a explicar qué es esto de los caudillos. Por ahora les cuento que estos señores, en lugar de suavizar las diferencias que había entre las personas, los caudillos, las profundizaron. Su salida a los problemas no era proponer buenas soluciones, no era cosas posibles. No, señor. Los caudillos reforzaron esto. Reforzaron esta palabra que ya hemos visto tanto. El nacionalismo. Eso es una parte muy importante. Ahora sí les voy a explicar bien el cuento. Los caudillos eran líderes autoritarios, de mucho prestigio. Personas importantes que llegaban al poder de formas no comunes y siempre con el respaldo que tenían de las masas populares. Resulta que la gente pensaba que eran hombres fuera de lo común, capaces de representar, defender los intereses generales de la comunidad y resolver sus problemas. Lamentablemente, muchos eran demagogos. Otra palabreja, aquí se las dejo. ¿Qué es? Demagogo es un político charlatán que manipula los sentimientos de la gente con falsas promesas. Es muy probable que ustedes hayan visto alguno de esos señores por ahí haciendo campaña en el Chocó. Los demagogos prometen lo que la gente quiere oír, pero en realidad detrás de esta fachada está escondida su propia ambición y sus ganas de tener el poder. No son bonitos los demagogos, ¿no? Los caudillos evitaron que las nuevas naciones surgieran con un estado fuerte, un estado que debía controlar la totalidad del territorio. Los caudillos eran reyesuelos en sus regiones. Estos señores daban a la gente algún tipo de seguridad en los lugares donde mandaban, pues tenían sus propios ejércitos. Imagínense, mantener un ejército propio pues es muy caro. Pero los caudillos sacaban la platica para esto, confiscando los bienes de otros, extorsionando, robando abiertamente y obligando a los campesinos a trabajar en las haciendas. ¿Se acuerdan que les dije que llegaban al poder por medio de maneras no comunes? Bueno, pues el método de acceder al poder era el siguiente. El aspirante se enfrentaba por la fuerza al gobernante de turno. Lo deponía, disolvía el Congreso, dizque porque no representaba los intereses del pueblo, y finalmente se autoproclamaba presidente provisional. Cuando la situación se calmaba, llamaba a elecciones y se formaba un nuevo Congreso. Generalmente, quien ganaba las elecciones era el caudillo, que había propiciado la insurrección y depuesto al anterior mandatario. Además de sus hombres de confianza, las personas que apoyaban a los caudillos eran los miembros de las clases enriquecidas. Con esto, pues, que garantizaban un flujo de dinero para el estado del caudillo de turno y a su vez, pues, le retribuía con beneficios personales, favorcitos. Suena como un negocio redondo, pero poco limpio, ¿verdad? Ojalá ninguno de ustedes decida ser un caudillo corrupto. Nunca, nunca, eso no.
El poder de estos líderes, muchachos, se le llamó caudillismo. Este sistema de liderazgo era tradicional e incluso cultural. Había surgido con los procesos de luchas independentistas para librarse del yugo español y posteriormente se consolidó con el nacimiento de la República. Uno de los gravísimos problemas que tenía el caudillismo, mis queridos estudiantes, es que en muchos casos desembocó en fuertes dictaduras que reprimían con violencia a quienes osaran contradecirlos. Pero en otros casos, el caudillismo hizo posible que se formaran gobiernos republicanos democráticos y federalistas que permitieron el desarrollo autónomo de las nuevas naciones. Este orden impuesto por la fuerza dentro del caudillismo nos ha quedado como esto, como herencia. Es decir, en Colombia aún vivimos esto. El caudillo buscaba la gloria y el poder e intentaba con sus obras ganarse la simpatía de la población y desprestigiar al máximo al anterior gobernante. Así, reorganizaba el gobierno a su antojo y consideraba malo todo lo que el gobernante anterior hubiese hecho. ¿Les suena conocido? Claro. Hoy en día, muchos gobernantes desprestigian aquello que hicieron los que estaban antes que él. Esa ha sido, sin duda, una de las mayores desgracias de los países latinoamericanos: la falta de continuidad de una política de Estado. Cuando llega al poder un nuevo presidente, todo lo que había avanzado el presidente anterior, queda frenado. Y en consecuencia, todo queda medio hacer. Tenemos tantos ejemplos de cómo esto ha pasado en Colombia que no sabría ni por dónde empezar a contarles. Lo que sí sé es que ustedes seguro han visto un puente a medio construir, una carretera pavimentada solo hasta la mitad, no una escuela que le faltan paredes, ¿cierto? Esto, muchachos, es la prueba viva de la herencia, de esta herencia negativa del caudillismo. Lo que sí les voy a contar son algunos ejemplos de caudillos en el siglo XIX. Este que ven aquí se llama Juan Manuel de Rosas en Argentina. Había otro señor que se llamaba Antonio López de Santa Anna en México. Estaba este que les voy a contar más después, que se llamaba José Antonio Páez en Venezuela. A medida que se fueron conformando las naciones-estado, los caudillos perdieron vigencia, ya no eran tan populares, siendo reemplazados por otro tipo de dictadores. Un caso interesante es el de este señor que ya les había mostrado, el de Juan Manuel de Rosas. Resulta que desde joven quiso salir adelante por sus propios méritos. Conocía muy bien la pampa argentina y la manera de pensar de los gauchos que la habitaban. Apoyaba la ampliación de la ganadería y la siembra de cereales en las enormes extensiones argentinas. También sabía cómo manejar a la gente de la ciudad. Sabía que lo más importante para un país era el orden. Con todo tipo de intrigas y alianzas políticas, oigan, muchos inclusive lo acusaban de haber mandado matar al presidente Facundo Quiroga. Con todo esto, logró hacerse elegir en 1835 y a partir de ahí se convirtió en un tirano. Este líder, que era adorado por la chusma porteña, o sea, el pueblo de Buenos Aires, y por los negros por haberlos liberado, se impuso por la fuerza y gobernó cometiendo actos muy crueles. Les voy a contar sobre ese señor José Antonio Páez de Venezuela, que es este que tenemos aquí. A José Antonio Páez de Venezuela se le ha llamado este señor el León de Apure. Luchó contra las fuerzas españolas al lado de Bolívar, de este señor que ese sí que lo conocemos, sobresaliendo por sus tácticas de guerra y su valentía. Vamos a volver a poner a Páez. Ganó varias batallas hasta expulsar a los españoles del territorio venezolano. Con la creación de la Gran Colombia, pues claro, quedó bajo las órdenes del presidente, que estaba en Santa Fe de Bogotá, aquí donde estoy yo. En una ocasión fue acusado de cometer excesos en el reclutamiento de jóvenes, por lo cual lo llamaron a dar explicaciones a Bogotá. ¿Saben qué hizo? En ese momento se rebeló y dijo, yo no voy a acatar esa orden. Bolívar se vio obligado pues a apaciguarlo y a amnistiar a los culpables, pero el daño ya estaba hecho. El León de Apure no le iba a obedecer ni a comer cuento a nadie, ni siquiera a Bolívar. En efecto, Venezuela se terminó separando de la Gran Colombia en 1829
Y al año siguiente, el León de Apure, el caudillo llanero, fue elegido presidente con el apoyo de los terratenientes y los militares antibolivarianos. En su discurso inaugural mencionaba algunas cualidades necesarias para dirigir la nación. Abro comillas, les voy a hablar como Páez. Prudencia, firmeza, probidad, reconocimiento de la incapacidad para separarse del jefe militar, pero a la vez necesidad de vigilarlo. Eficiencia, libertad y orden son las virtudes necesarias para trabajar en una administración pública. Cierro comillas. Como era de esperar, una vez en el poder, tuvo enemigos políticos que finalmente lo enviaron al exilio. Páez viajó por Estados Unidos, México y Europa, donde fue homenajeado por distintos gobiernos. En 1858 regresó a Venezuela y en 1860 se convirtió abiertamente en su dictador. Pero su gobierno duró poco. Este prócer de la independencia, el gran León de Apure, murió en el exilio en 1873, en medio de la más absoluta miseria. Bueno, hasta aquí los dejo con la historia de los señores caudillos. ¿Qué les parece esta manera de gobernar? Les cuento que a mí no me gusta mucho porque tiene mucha violencia, represión y corrupción de por medio. Nos vemos la próxima y seguimos echando carretas sobre más caudillos interesantes.